Es el momento del análisis. Bueno, pues ahora, antes del debate que vamos a tener de 12 a 1, queríamos hacer un paréntesis porque hoy en nuestro debate vamos a hacer un especial sobre la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Y vamos a conocer luego lo que piensan los principales protagonistas del sector inmobiliario a este respecto. Pero antes queríamos aclarar los detalles de esta nueva ley y lo que se ha modificado, que principalmente pues contempla la eliminación de la mayoría de licencias urbanísticas, excepto las estatales, que hasta ahora eran obligatorias y que ahora son sustituidas por declaraciones responsables para agilizar fundamentalmente los plazos. Pero bueno, para que nos cuente todo ello con todo detalle, contamos hoy con nosotros con Antonio Ñudi, que es socio de Andersen, empresa de servicios jurídicos, y es experto en Derecho Público y Regulatorio en Urbanismo. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todos tus oyentes también. Pues un placer tenerte con nosotros porque ¿quién mejor nos puede explicar las leyes y todo lo que pasa en el urbanismo? Y antes del debate sí que quería pues que tú nos dieras esa pincelada de la ley. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es la medida estrella que incluye esta modificación de la ley del suelo? Bueno, como tú ya has avanzado en tu introducción, yo destacaría que que la medida principal de esta ley es la declaración responsable, y dentro de ella la declaración responsable, por ejemplo, en los actos de uso de lo que llamamos las licencias de primera ocupación, del uso sobre todo residencial. Quizás esa sea la medida más destacable, si bien es cierto que la ley contempla pues otra serie de medidas, tales como el otorgamiento de las licencias parciales, es decir, de partes de la obra sin necesidad de que haya una licencia total de la construcción, sino que se puedan conceder pues para partes de la obra. Yo creo que es otra medida interesante, sobre todo pues para agilizar trámites, pero la medida estrella sin duda yo creo que es la declaración responsable, y dentro de ella en las licencias de primera ocupación. Porque, Antonio, he leído muchas cosas que hablan de obras mayores, edificación en obras pequeñas. Acláranos un poco en esta modificación. Sé que es muy larga las modificaciones de la ley, pero acláranos un poco a los oyentes para que sepan exactamente, qué es lo que se ha modificado. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que hablar de que por el régimen competencial que tiene nuestro sistema legislativo urbanístico, la Comunidad de Madrid tiene limitadas también sus competencias y vienen definidas y delimitadas precisamente por una ley, la Ley del Suelo Estatal del año 2015. Esa Ley del Suelo Estatal del año 2015 ya establece algunas limitaciones y, por ejemplo, en las obras de cierta complejidad y que requieran de un proyecto técnico, como puede ser la licencia de obras de un edificio, por ejemplo, pues no se podrían otorgar esas licencias mediante declaración responsable, no se podrían autorizar. Por otro lado, tenemos la directiva europea, que es la que enmarca todo este tipo de regulaciones y de autorizaciones, y que lo que obliga es a transponer en nuestra legislación las directivas esas, en este caso la del año 2006, llamada o más conocida como Directiva Bolkestein. Con esa directiva lo que se pretendía es liberalizar precisamente el régimen de autorizaciones, y que las autorizaciones previas, es decir, lo que conocemos como una licencia, antes de ejercer determinada actuación necesitamos una autorización previa, que es una licencia, y las declaraciones responsables, que son un control a posteriori que hace la Administración y que es el propio interesado el que, presentando una declaración responsable diciendo que cumple con la normativa, puede ejercer tal actividad. Hasta ahora se estaba aplicando sobre todo al régimen de actividades económicas, y ahora con esta modificación legislativa de la Comunidad de Madrid lo que se pretende es que se siga abundando en ese procedimiento de declaraciones responsables a otros actos administrativos. En este caso serían, pues por ejemplo, las licencias de primera ocupación y las licencias de obra, pero de escasa entidad, que no requieren de un procedimiento técnico. Por lo tanto, y en resumen, para una obra mayor, por ejemplo, se va a exigir y se va a seguir exigiendo una licencia previa que debe otorgar la autoridad competente, que en este caso son los municipios.
Bueno, es que nos lo estás explicando tan bien, de verdad, Antonio, que estamos entendiendo más cosas, pero ¿crees que con esta medida se conseguirá liberalizar el sector urbanístico en Madrid? Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo en acometer reformas legislativas, sobre todo ahora también auspiciadas un poco por la situación económica que nos vamos a encontrar como consecuencia de la pandemia, y aunque ya estaba en la agenda de la Comunidad de Madrid el llevar a cabo una modificación de la ley del suelo, de momento estas medidas sí que contribuyen en cierta manera pues a lo que tú has llamado liberalizar, que yo más bien hablaría de desburocratizar trámites administrativos, de agilizar esos procesos administrativos, y que en definitiva eso lo que significa es un impulso a la reactivación económica, porque los procesos pues se hacen en mucho menos tiempo y con cierta seguridad jurídica de cuándo se van a conceder. Eso al final lo que propicia es crear un entorno, en mi opinión, más seguro en cuanto a los plazos de inicio pues de las operaciones urbanísticas, de las obras, y en definitiva pues una mejora y un impulso económico al sector. Eso podemos llamarlo liberalización, pues en cierta medida sí que constituye una liberalización del suelo, pero sobre todo, insisto, lo que crea es un marco donde se puedan ejercer las actividades de una manera más segura y más rápida. ¿Y cuáles son los plazos para que se pueda aplicar esta modificación? Esta modificación que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 15 tiene un plazo de entrada en vigor de 20 días, que se llaman de vacatio legis, y por lo tanto entrará en vigor el 4 de noviembre de este año, ¿no? En muy pocos días. Es verdad que la disposición adicional segunda de esta ley contempla que en el plazo de un año sean los propios municipios deban adaptar sus propias ordenanzas municipales a esta nueva ley, es decir, las ordenanzas de los municipios pues no contemplaban, por ejemplo, la concesión de licencias de primera ocupación por este procedimiento de declaración responsable, pues deberán adaptar su normativa municipal a la nueva ley. Pero ello no significa que no entre en vigor el día 4 de noviembre, es decir, habrá un proceso de adaptación, pero desde el 4 de noviembre ya deberán aplicar los ayuntamientos la legislación que contiene esta modificación de la ley del suelo. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por anticiparnos un poquito antes del debate en qué consiste la ley, cuáles son los detalles que han cambiado, para dar paso ahora a todas las opiniones de los expertos del sector, a ver si están a favor de esta ley y, como tú dices, si hay que hablar de burocratizar más que de liberalizar. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchas gracias a ti, Meli, y seguro que será un debate apasionante y muy interesante. Gracias. Antonio Ñuri, socio de Andersen, empresa de servicios jurídicos y experto en Derecho Público y Regulatorio en Urbanismo. Hasta pronto, Antonio. Adiós, buenos días.